Good morning, everyone. Welcome to these English lessons with little and short videos to explain different English language content. So I'm teacher Diego Letelier and I'm going to be explaining some different elements of the grammar in English and Spanish too, so you can understand and really don't forget all these contents for your future and your English class this year 2021. Welcome to the first lesson, and we are going to talk about present simple. What is present simple? Why do we use present simple? And what are the elements that we have to include when we talk about present simple? Welcome, and let's get started. I'm going to talk about a little bit of English and also a little bit of Spanish so you can get it. Let's go to this first picture here. We have three words. Number one, subject. Number two, verb. And number three, complement. But what is subject, verb, and complement? I'm going to explain this in Spanish now. ¿Qué son sujeto, verbo y complemento, chicos y chicas? En primer lugar, el sujeto puede ser absolutamente cualquier cosa. Este mouse puede ser un sujeto, esta billetera puede ser un sujeto, este control de PlayStation puede ser un sujeto, este teléfono puede ser un sujeto, mi mano puede ser un sujeto, absolutamente cualquier cosa que a ustedes se les ocurra puede ser un sujeto, ¿ya? Porque el sujeto no es una persona en sí, sino que realmente es el actor, ¿cierto?, de una oración. Por ejemplo, si yo digo, mi mano está caliente, ¿ya? En ese caso, estamos hablando de que la mano es la que realiza la acción de estar caliente, ¿cierto? Y en otro caso, podemos decir que mi cuerpo está frío, cuando tenemos frío, y ahí es el cuerpo el que está realizando la acción, ¿cierto?, de estar frío, está en ese estado, ¿ok? Entonces, cualquier cosa puede ser sujeto, el universo puede ser un sujeto, un piso puede ser un sujeto, una mesa puede ser un sujeto. Así que entiendan que sujeto es cualquier cosa que esté realizando una acción o esté cumpliendo algún estado, como en este caso estar frío. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Verbo es simplemente una acción, ¿cierto? Algo que se realice. Por ejemplo, caminar, saltar, beber, correr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el verbo. Cada frase, ¿cierto?, que nosotros creemos va a tener un sujeto, un verbo y un complemento. En el caso de la clase del día de hoy, ¿cierto? En esta, we are going to be talking about present simple and how do we form this present. En esta clase entonces vamos a hablar de cómo se forma el presente simple en específico, ¿ya? Pero en general siempre vamos a tener un sujeto, verbo y complemento en cualquier tipo de presente que estemos hablando. Entonces, una vez que se sabe esto, el complemento es simplemente el resto. Entonces, vamos a ocupar el ejemplo anterior. Mi cuerpo está frío porque está de noche y hace mucho frío. Entonces, todo eso después del sujeto y el verbo es el complemento, para que así la frase no quede solita. Y así se entienda también lo que queremos decir. Bien, una vez que se entienden estas tres palabras, pasemos a usarlas. ¿Cómo se utilizan en el presente simple? Bien. Antes de explicar exactamente cómo se utiliza el presente simple en afirmativa, negativa y pregunta, vamos a hablar de para qué se utiliza el presente simple. Se utiliza básicamente para decir cosas que son verdad y para hablar de rutinas o cosas que se realizan con frecuencia o constantemente. Por ejemplo, yo voy al colegio, ¿cierto? Yo enseño inglés. Son cosas que frecuentemente se realizan y cosas que son verdad. Por ejemplo, el sol brilla. Por ejemplo, el mouse es negro. Por ejemplo, yo estoy sentado, ¿cierto? Todas esas cosas son verdades, ¿ya? Y para esas verdades vamos a utilizar el presente simple, ¿ok? Bien, ahora, si esas verdades son negaciones, por ejemplo, yo no estoy de pie, eso también es presente simple, solamente que va a ser en negativo, ¿ok? Entonces, son cosas que son verdad, cosas que son rutinas o cosas que son verdades que no se pueden negar. Por ejemplo, el agua moja. Ya, básicamente esas cosas son el presente simple. Ahora, vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a hablar de la forma afirmativa y luego vamos a hablar de la forma negativa y finalmente la interrogativa. Pasemos a la forma afirmativa, que es como la más complicada, la verdad. Bien, ¿qué tiene de complicada esta forma afirmativa? Ya dijimos que siempre van a tener sujeto, verbo and complement. Entonces, ¿qué es lo que va a ir cambiando acá? En presente simple, cuando hablamos de una frase, vamos a escribir acá un ejemplo. Por ejemplo, ella baila, cueca, ¿ya? Ese ejemplo es el que vamos a utilizar.
es una verdad, ¿cierto? A lo mejor conozco a alguien que baila cueca, ella baila cueca, ¿sí? Ella es mi amiga, ella baila cueca, ¿cierto? Entonces, esto es presente simple porque es una verdad de esa persona. Por lo tanto, vamos a utilizar la forma afirmativa, ya que aquí no veo ninguna negación ni tampoco veo ninguna pregunta. Entonces empezamos simplemente a traducir. Estamos diciendo que ella se dice she, ¿cierto? Sujeto, verbo y complemento, ese es el orden. Bailar se dice dance, ¿cierto? Dance. Y también tenemos que cueca lo vamos a dejar simplemente como cueca porque es nuestro baile nacional. Ahora, si eso está de esa forma, ¿ya? Entonces yo entendería lo siguiente en español. Ella bailar cueca. Así sonaría más o menos en inglés si ustedes dicen she dance cueca. ¿Por qué? Porque en español, ¿cierto? La palabra bailar es el verbo normalito, ¿cierto? La acción en normal. Pero como decimos ella, tenemos que decir ella baila. Eso se llama conjugación, ¿cierto? En inglés es lo mismo. Tenemos que cambiar el verbo un poquito para que suene bien, si no sonaría extraño. Y en el caso del inglés, se le agrega una S al verbo para que suene como ella baila y no ella bailar, ¿ok? En español simplemente se deja como ella baila. Si se fijan, en ese sentido son bastante parecidos, así que traten de poner atención a esas cosillas que les van dando la idea. ¿Ok? So, she dances cueca, en vez de ella baila cueca, ¿ya? Que sería la forma en español. Ahora, ¿cuándo vamos a agregar esa S para que suene bonito, ¿cierto? Cuando hablemos de los sujetos he, she o it. Como dijimos anteriormente, los sujetos eran infinitos, pero todos se pueden reducir, ¿cierto? O clasificar como ciertos pronombres, que son 7. I, you, we, they, he, she, and it. ¿Ya? Absolutamente cualquier sujeto se puede reemplazar por eso. El anillo, por ejemplo, se puede reemplazar por it, ya que estamos hablando de una cosa. Los animales se pueden reemplazar por they porque estamos hablando de los animales, más de uno. Ahora, si hablamos de un solo animal, por ejemplo, el perro, ahí tendríamos que volver al it porque estamos hablando de un solo animal. Si estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de que tienen que reemplazarse por el pronombre she. Si hablamos de cualquier hombre, he. Si hablamos de un grupo de hombres y mujeres, da lo mismo en ese sentido, hablamos de they. Si hablamos de un grupo, ¿cierto?, de hombres y mujeres en el cual yo me incluyo, hablamos de we. Por ejemplo, si digo Sebastián, Camila y yo, vendría siendo we porque me estoy incluyendo. Ahora solamente si digo Sebastián y Camila, entonces simplemente es they porque no me estoy incluyendo, ¿ok? Espero que eso quede clarísimo. Si digo yo, claramente es I. Y si digo you, me estoy refiriendo a tú o a ustedes, ¿cierto? A un grupo. Por lo tanto, ahí tienen que ir poniendo atención. Cualquier sujeto que pueda ser reemplazado, ¿cierto? Por he, she o it, entonces vamos a agregar ese al verbo. Muy bien, ahora que ya sabemos cuándo agregar la S al verbo, que es cuando estamos hablando de presente simple, que es todo lo que se trata de este video, y además cuando estamos utilizando la forma afirmativa, por favor, recuerden eso, keep that in mind, please remember, it's only when we are talking about affirmative form, yeah, please keep that on your mind during this whole video and the rest of your life, please. So, entonces, cuando estamos hablando de presente simple, forma afirmativa, y además cuando se habla de he, she o it, vamos a agregar, ¿cierto?, la S. Pero esa S tiene variaciones que son las que podemos ver acá en esta imagen, ¿cierto?, que están viendo por aquí arribita, no estoy seguro a qué lado, pero está acá. Cuando el verbo termine en doble S, en SH, CH, X u O, vamos a agregar ES en vez de ES. Ya como los ejemplos que están acá. Si yo digo I miss, como está aquí, ¿cierto? Tendría que decir he misses, ¿cierto? Se agrega ES. Lo mismo para finish, I finish, he finishes, I watch, she watches, I mix, he mixes, I go, it goes. Cualquiera de esas funciona, ¿cierto? Se agrega ES, no solamente la S. En otro caso, cuando hay una consonante seguida por una Y, borramos esa Y y agregamos IS, ¿cierto? Como se ve ahí, una I, una E y una S. Como en el caso de study, como en el caso de cry, como en el caso de fly, ¿ok? En esos casos agregamos IS. Ahora, el último caso es cuando hay una vocal y luego hay una Y, como en el caso de play, ahí simplemente se agrega una S. Cualquier otro caso de letras que terminen, ¿cierto?, que no estén incluidas en este cuadrito, simplemente se le agrega una S. Eso para que quede clarísimo en cuanto al presente simple y la forma afirmativa de cómo se agrega la
S. Recuerden, estamos hablando present simple, affirmative form, and when we talk about he, she, or it. Not the other pronouns, no los otros pronombres, ¿ok? Solamente afirmativa, he, she, or it, y agregamos este tipo de S al verbo, ¿ok? Vamos a pasar a la última partecita que tenemos en este video. So now we have to talk about the negative and interrogative forms. Yeah, so here we have the negative and the interrogative form. Here the negative and here the interrogative form. So maybe you are a little bit confused looking at this chart, but I'm going to explain it. Yeah. A lo mejor les parece un poco confuso este cuadrito, ¿cierto? Este pequeño tabla que tenemos aquí. Pero no se preocupen que la voy a explicar de la mejor manera posible. ¿Recuerdan anteriormente que dijimos que cuando se hablaba de he, she, or it en forma afirmativa, agregamos una S al verbo, ¿verdad? Bueno, con este cuadrito vamos a saber cómo agregar las cosas cuando se tiene una versión negativa y una versión de pregunta. Vamos a irnos a nuestro ejemplo anterior, ¿cierto? Que era she dances cueca, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el cuadrito? Si queremos, por ejemplo, hacer la pregunta, ¿ya? Miremos a pregunta acá. Tienen que ver, para pregunta, miren esta línea de acá. Tenemos do y tenemos das, ¿cierto? Do y das. ¿Cuál de los dos debería ir si tenemos la frase she dances cueca? Entonces miramos la otra parte, ¿cierto? Que es la parte que va así, la columna, y vemos dónde está she. She está acá. Y queremos hacer una pregunta. Por lo tanto, vamos ahí como jugar al bingo, para aquí para allá y aquí para acá, y calza en el das. Por lo tanto, para hacer una consulta en cuanto a she, usando la de sujeto, tenemos que utilizar das. Y el das va al principio en las preguntas. Tenemos das I. ¿Ya? Luego va el sujeto, que en este caso es she. Luego va el verbo, ahí. Y luego va el complemento, que en este caso es cueca. ¿Por qué escribí verb? Simplemente porque les quiero consultar. Piensen ustedes, les voy a dar unos segundos para que piensen cómo debería ir dance. ¿Ya? ¿Dances o simplemente dance? Ahí piénsenlo 3 segundos. 3, 2, 1. Ok, time is over. Ojalá que lo hayan descubierto. Pero en este caso el verbo queda exactamente igual que al principio, el normalito. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque la S ya está acá, jóvenes. Ahí está la ES. Recuerdan que la ES se le agregaba cuando un verbo terminaba en O. En este caso tenemos el do, ¿cierto? Que termina en O. Por lo tanto podemos agregar la ES y ya está en la frase. ¿Entiendo? ¿Qué cosa falta acá? Simplemente el signo de pregunta y estaría perfecta. ¿Ya? Ahora, si la queremos hacer negativa, sigue el mismo orden que en un inicio de la afirmativa, sujeto, verbo y complemento, subject, verb and complement, pero agregamos el don't o el doesn't según corresponda, ya que es la negación. Miremos nuestra tablita, ¿cierto? Que está acá. Obviamente voy a dejar todas estas imágenes en la descripción del video para que ustedes las descarguen y las tengan. Ahora, negative, ¿ya? Estamos hablando de negativa, ¿cierto? Y hablamos del she, hacemos la misma, ¿cierto? El mismo cruce que habíamos hecho anteriormente. She está acá y negative está acá. Para allá, y tenemos que se dice doesn't. La negación entonces para she es doesn't. Vamos acá a nuestro ejemplo. She doesn't dance cueca. Ahora, como regla de oro, jóvenes y señoritas, you never add the S to the verb when you talk about negative and interrogative in the present simple. Nunca, pero jamás, nunca de los jamases van a agregar la S al verbo cuando estemos hablando de forma negativa y de forma pregunta en el presente simple. Lo de la S solamente se ve en la forma afirmativa, que les quede esto clarísimo a todos y todas. Solamente en la forma afirmativa vamos a ver lo de la S y la no S, ¿ya? Que va a depender del sujeto, ¿cierto? Si es con he, she, or it, va a la S. Pero en la forma negativa vamos a guiarnos por este cuadrito de acá y según el sujeto y lo que queremos hacer, ¿cierto? Si queremos hacer negativa or question, y luego vamos a ver el sujeto que estamos utilizando y ahí vamos a saber cuál tenemos que utilizar tanto para las preguntas como para las negativas, ¿ok? Espero que eso haya quedado clarísimo. Recuerden, never add the S to the verb in the negative or question when we're talking about present simple. Nunca va a ir, ¿ya? Esto más o menos sería todo. Les voy a dejar una tarea
créense algunas frases utilizando los siguientes verbos que les voy a anotar acá. Y esas frases, por favor, créenlas y me las dejan abajo en la sección de comentarios si quieren que yo se las revise, ¿ya? Les voy a dejar aquí las frasecillas. Mejor no, para que los voy a hacer perder más tiempo, se las voy a dejar en la descripción del video. Les voy a dar unos verbs y ustedes van a tener que completar eso como tarea. Lo comentan y yo se las reviso. Ahora, pongan atención a lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo. We're going to talk about go, ¿ya? Go. Ese es el verbo. Entonces yo voy a hacer una oración afirmativa y la misma oración la voy a escribir en forma negativa y en forma de pregunta. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. So, for example, voy a decir, my friend goes to Talca. My friend goes to Talca. Estamos hablando de un amigo o amiga, no lo sabemos, pero eso no importa, ya que si hablamos de he, she or it, cualquiera va a ser un solo amigo, ¿cierto? O amiga, y de todas formas hay que agregar la S al verbo. En este caso, el go, si recuerdan, tienen que agregar la ES, ¿cierto? Porque termina en O, ahí está, incluso aquí lo podemos ver como ejemplo, por lo tanto queda goes to Talca. Ahora, si vamos a la forma negativa, podemos decir my friend, y aquí, ¿cómo sabemos entonces si no sabemos si es he, she o it? Simplemente lo adivinamos. Si es hombre o mujer, igual va a ser he or she, y nos vamos acá a la imagen, ¿verdad? Y vemos que da lo mismo si es con he o con she, va a ser la misma palabra que en este caso es doesn't. Entonces vamos acá, my friend doesn't go to Talca. Nunca escriban my friend doesn't goes porque estaría incorrecto. Recuerden que en la forma negativa y pregunta nunca agregan la S al verbo. Finalmente, escribiríamos acá, does my friend go to Talca? Y estaríamos listos. Ese sería el ejercicio. Por favor, ustedes háganlo. Le voy a dejar varios verbos en la descripción del video. Y además, con esos verbos, ustedes coméntenme y yo se los voy a revisar. ¿Ok? So, please feel free to ask any question. Remember, I'm your teacher, Liceo Valentín Letelier. My name is Diego Letelier, and I'm working with my other teachers from English to help you in your classes. So, thank you very much for watching this video and see you next time.